que llegue a nuestro ser, a nuestro espíritu, para poder continuar la jornada en esta vida. Así es que vamos, hermanos, a pasar el tiempo. Hoy nuestro hermano Eduardo trae la palabra del Señor. Mientras él pasa, quiero darle las gracias a Dios por cada mujer que ha dispuesto su corazón, ha sido sensible al Espíritu Santo, porque en 2 semanas nos vamos al retiro, aquí a las montañas. Vamos a pasar un tiempo glorioso. Hermanos, ayúdenos a orar, hermanos, por cada mujer que tiene esa hambre, porque cuando nosotros buscamos, invertimos en el reino del Señor para nosotros recibir y crecer, hermanos, es por la eternidad. Pero así que llénenos en los oraciones y vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano Eduardo, que hoy trae la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Es un honor estar aquí delante del Señor, delante de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a seguir orando por el siervo de Dios, hermanos. Él le manda saludo a todo el pueblo de Dios. Vamos a orar para que pronto él se recupere. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida del siervo. Así que, hermanos, usted que conoce a su pastor sabe que aunque él se sienta enfermo muchas veces, él está aquí, pero vamos a seguir orando, hermanos, porque realmente él ahorita no se encuentra muy bien de salud, pero vamos a pedirle al Señor que él bendiga su vida. Amén. Así como estás en reverencia al Señor, hermanos, quiero invitarte a que inclines tu rostro por un momento y vamos a hacer una oración de apertura. Vamos todos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa una vez más. Señor, te doy gracias por darnos este tiempo precioso de estar delante de ti una vez más. Pedimos que hables a tu pueblo. Prepara los corazones, prepara las vidas. Sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ahora te ruego, Padre, y nos unimos a la oración para pedirte por tu siervo, el pastor, hasta donde él está, Señor, ahí en su hogar. Pedimos que restaures su vida, su cuerpo, y traiga salud y vigor a sus huesos. Te damos gracias por la vida de él, de su esposa, de su familia, Señor. Y ahora nosotros que estamos aquí, ayúdanos a sintonizar con el Espíritu, a estar atentos a la voz tuya, porque esta es tu palabra, lo que tú tienes ya preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos, y vamos a iniciar con la bendita palabra del Señor. Queremos darle una cordial bienvenida a aquellos que se conectan a través de las redes sociales. Bienvenidos. Y hoy hay una palabra de parte de Dios. Sabemos que Dios ya está aquí, hermanos, y sabemos que donde hay un pueblo, donde hay un hijo, una hija de Dios, el Señor tiene una palabra fresca. Él tiene una palabra rema para tu vida, para mi vida. Hoy quiero tocar, hermanos, o compartir un mensaje de parte de Dios para alguien. Yo no sé si ese alguien eres tú. Si esta palabra es para ti, dile: Señor, háblame, que tu siervo, que tu sierva escucha. Así que vamos, hermanos, a estar atentos a la voz de Dios. Pido reverencia, hermanos, que usted preste la máxima atención a lo que Dios tiene. Usted no se puede perder lo que el Señor tiene para usted en esta hermosa mañana. El tema, hermanos, que me daba el Señor para compartir con el pueblo es: el tiempo de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no pasa desapercibido de lo que está pasando alrededor del mundo, pero en especial alrededor de los hijos e hijas que todavía buscan la presencia de Dios en la tierra. Y quiero invitarles, hermanos, a que abra su Biblia. Prepara tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, del 1 en adelante. Es el pasaje que voy a usar como apertura, como introducción al tema. Pero déjame decirte que nosotros en la vida pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pasamos dificultades. Y quiero decirle que usted no está sola, usted no está solo. Pasamos dificultades, pasamos momentos que nadie quiere pasar, pero lo cierto, la realidad existencial ante todo esto es, hermanos, que Dios está con nosotros. La realidad es que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que esté en torno a tu vida, todo lo que te rodea, Dios está ahí. Muchas veces, hermanos, cuando vienen las luchas, el desierto, la prueba, el problema,
eso produce una escasez de búsqueda al Señor, o de alabanza, o de adoración, o de sintonizar nosotros con el Señor. Pero déjame decirte que muchas veces, aunque sientas que el fuego, el horno se calienta más de lo normal, déjame decirte que Él está ahí contigo. Voy a repetir esto, hermanos. Déjame decirte que aunque se aumente la lucha, aunque se aumente el problema, el Dios que libró a Misael, a Ananías y a Azarías es el mismo Dios que está contigo. Muchas veces, al igual como estos muchachos, estos jóvenes, hermanos, más conocidos como, ¿verdad?, Misael, Ananías y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron puestos, pero antes de ello calentaron el horno 7 veces más de lo acordado, de lo que era normal. Muchas veces así pasa en nuestras vidas. Muchas veces la lucha, la prueba aumentan en nuestras vidas. Pero déjame decirte que Dios no te va a sacar del problema. Dios no te va a sacar de la lucha. Dios no te va a sacar de lo que tú estás pasando. Él se va a meter en medio del problema. Porque podemos ver a la luz de la Biblia que cuando estos muchachos fueron puestos en el horno de fuego, el Señor se metió en medio de ese fuego. Él está contigo, iglesia. Y mire, yo quiero que usted vaya, como el pastor dice, hay que meternos a la escena. Hay que meternos a esta escena que relata la palabra de Dios en el libro de los Hechos 3, del 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Eso viene siendo a las 3 de la tarde. Dice aquí la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hasta ahí, hermanos. La realidad es hasta el versículo 10, pero voy a dar un resumen y yo voy a exponer esto y usted entre a la escena. Mire, aquí vemos a un hombre que la Biblia nos da detalles. Este hombre no era cojo por 5 años. Este hombre no era cojo por 10, 20, 15 hermanos, 30 años. Este hombre, dice la Biblia, que era cojo de nacimiento. Él estuvo lisiado. Él tuvo partes de su cuerpo torcidas. Este hombre no pudo ser normal por mucho tiempo. Había algo que lo tenía en esa condición. Y la palabra de Dios nos dice que todos los días lo traían al templo. Y usted imagínese esta escena, hermanos. Estamos hablando bajo el tema: el tiempo de Dios es perfecto. Dice la palabra que nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos no son los suyos. Nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, como nosotros muchas veces creemos o quisiéramos que al momento de hablarle a Dios, en ese momento Dios contestara. Pero la realidad es que el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo va a entrar a la escena. Él sabe cuándo se va a manifestar. La Biblia dice que Jesús estaba mirando a los discípulos cuando ellos estaban, ¿verdad?, en medio del mar. Él los estaba observando. Y la verdad, ellos gritaban, ellos clamaban, ellos pedían ayuda. Pero la palabra dice que en el momento más difícil, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Jesús se manifestó, Jesús apareció. Amén. Es que Jesús, hermanos, a Él se va a meter a tu problema. Él, hermanos, no hay tormenta que detengan al Señor. Más bien Él es el tormento de las tormentas. Él tiene el dominio, Él tiene la última palabra. Su perfecta voluntad es maravillosa, iglesia. Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Este hombre tenía muchos años en aquel lugar. Y podemos mirar a través de la palabra de Dios. Si lee todo el libro de los Hechos, usted se dará cuenta que esta iglesia ejercía y operaba en gran poder y gloria. Los milagros, las maravillas eran el pan de cada día. A cada día, hermanos, cada día. La Biblia dice que el uno que leímos, que todos los días los discípulos, ellos iban a la casa de Dios. No es como la iglesia del siglo XXI. Ellos iban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días al templo, porque eran amantes de la oración. Ellos les gustaba orar. A ellos les gustaba buscar la gloria, el poder, la esencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que todos los días iban. Por lo tanto, hermanos, aquí podemos ver algo frustrado para este hombre. Este hombre, le aseguro que ya conocía a Pedro muy bien. Este hombre conocía muy bien a la mayoría de los de la iglesia, porque a él no lo traían los domingos, a él no lo traían ciertos días de la semana. Todos los días era llevado, porque él vivía. El sustento de este hombre estaba, hermanos, en lo que la gente le diera. De eso vivía el hombre. Y se puede imaginar, hermanos, que gente lisiada,
los sordos, los mudos, los endemoniados, gente que iba con un problema serio, entraba de esa situación, pero cuando salían sanos. Ese hombre estaba en la iglesia más poderosa de la tierra, hermanos, en el lugar, ¿verdad?, donde había milagros. Y algo ahí sucedía. Todo el mundo se sanaba menos él. Todo el mundo, hermanos, era sanado, pero este hombre no se sanaba. Y ahora usted imagínese ese hombre, que pasaría por su mente. Todo el mundo se sana menos yo. Así pasa con nosotros muchas veces. Podemos estar donde hay gloria de Dios, donde hay presencia, donde hay una palabra viva, y todo el mundo se puede sanar. O usted puede ver, escuchar que alguien testifique que Dios le ha respondido o que Dios le ha hecho milagros, y usted tiene tiempo clamando, pero usted no mira nada. Y usted dice, todo el mundo se sanan, a esta persona viene llegando y parece como que si Dios a mí no me contesta. Déjame decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Déjame decirte que Dios, hermanos, muchas veces se tarda porque Él tiene algo que enseñarnos. Él quiere manifestar su poder, Él quiere mostrar su gloria, Él quiere demostrarte que Él es Dios. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que este hombre un día esperó su milagro. Un día de tantos, hermanos, que Pedro y Juan subieron al templo. Un día se detuvieron y miraron a los ojos a este hombre que pedía limosna. Y usted conoce la historia que Pedro le dijo, ¿verdad? No tengo plata ni oro, mas lo que yo tengo te doy. Esa generación es la que Dios está buscando. Gente, hermanos, que tenga un peso de gloria en su vida. Gente que tenga algo que darle, hermanos, al necesitado. Y estamos hablando de la gloria de Dios, de compartir la esencia, de compartir el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee y usted va a través de la Biblia y de la historia, este hombre llevó muchos años ahí sentado. Pero déjeme decirle que también el tiempo que él estuvo cojo también fue en los tiempos del Señor Jesús. El Señor Jesucristo obró tantos milagros, hermanos, en Jerusalén y sus alrededores, que usted se va a dar cuenta al estudiar la Biblia esos 40 años, lo cual quiere decir que este hombre no fue cojo solamente en los tiempos de Pedro. Este hombre fue cojo en los tiempos que todavía el Señor Jesús estuvo en la tierra. Y el Señor sanó a muchos cojos, a muchos paralíticos, pero a este hombre no lo sanó. Entonces se puede imaginar este hombre estar sentado en la puerta del templo. No se sanó en los tiempos o en el tiempo que estuvo Jesús, y ahora tampoco se sana en el tiempo donde está la iglesia empoderada del Espíritu Santo. Usted conoce la Biblia, que la palabra dice que era tanto el poder y la gloria que había en todos, pero en especial Pedro, que la gente sabía, hermanos, cómo obraba Dios a través de él, que era suficiente con la sombra de Pedro. La gente traía a todos los enfermos y hacían filas, hermanos, y se acomodaban porque sabían por dónde iba a pasar Pedro. Y ellos querían aprovechar porque decían, con su sombra, ¿verdad? Cuando pase Pedro con la sombra de él, nos vamos a sanar. Y la Biblia dice que así sucedía. Pero algo pasaba, que Pedro incluso posiblemente saludó muchas veces a este hombre. Lo miró muchas veces. No era la primera vez, si usted lee la palabra. Y la Biblia dice que este hombre no se sanaba. Ahora, usted se puede preguntar, ¿por qué no se sanaba? Usted y yo nos podemos preguntar, ¿por qué este hombre no se sanó? ¿Por qué este hombre estuvo tanto tiempo así, hermanos? ¿Por qué? Pero si podemos ver en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que porque no había llegado el tiempo de él. Porque no era su tiempo. Es que cuando no es tu tiempo, no es tu tiempo. Te puede orar el hombre más ungido de la tierra, pero hermanos, si no es la voluntad de Dios y si no es tu tiempo, no va a pasar nada. Cuando no es tu tiempo, hermanos, no es tu tiempo. Hay gente que ha orado, hay gente que ha clamado, hay gente que ha ayunado, hay gente que es fiel, hay gente que trabaja en la obra, hay gente que ha predicado, gente que ha sembrado, han diezmado, pero no miran una respuesta. Y muchos han llegado a pensar, tal vez yo estoy mal en mi vida, y la realidad no es esa. La realidad, hermanos, es que todavía tu milagro viene en camino. Es que el tiempo de Dios es preciso. Él sabe cuándo se va a manifestar. Él no llega antes, Él no llega después. Él llega a tiempo. Él llega en el justo
momento, en el momento preciso, en el momento que tú más lo necesitas, en el momento, hermanos, que Dios va a obrar de una manera. Y cuando llega tu milagro, cuando llega tu tiempo, eres indetenible. Cuando llega el tiempo de tu vida, hermanos, nada ni nadie puede dañarte o tocarte, porque el Santo de Israel, Él está contigo. Y cuando Dios llega, todo cambia, todo lo torcido se empieza a enderezar. Hay un milagro de tal manera que ahora puedes, hermanos, como este hombre que de estar en la puerta entró al templo. Cuando recibió su milagro, alababa y glorificaba a Dios. Su vida cambió totalmente, hermanos. Su vida cambió. Y déjame decirte, hermanos, que Dios tiene una palabra para ti, para mí. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12. Y quiero decirle algo basado en el tiempo. Hechos, capítulo 12, el verso 1, le voy a dar lectura. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En aquel mismo tiempo, cuando estaba Herodes, un rey, hermanos, malvado, que quiso congraciarse con los judíos, que quiso quedar bien con todo el mundo menos con Dios, y que persiguió a los siervos, le dio muerte a Jacobo con su propia espada. Y él persiguió, hermanos, a la iglesia primitiva. Fue un enemigo grande de los hijos de Dios, de los discípulos. Y aquí podemos ver que en su tiempo Herodes pensó, ¿verdad? Él maltrató a muchos, arrestó a muchos. Y dice la palabra del Señor que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. No era para nada bueno, era para torturarlos, era para castigarlos, que sirvieran como ejemplo para aquellos que decían creer en Jesucristo. Y quiero decirle, hermanos, que así muchas veces Dios va a permitir que vengan a tu vida ataques, maltratos, luchas, donde tú sientas que Dios te ha dado la espalda. Pero la realidad es de que podemos darnos cuenta que Pedro, en este instante, cuando él fue arrestado, porque él llegó a ser líder, hermanos, de la iglesia primitiva, él era un portavoz, fue una persona bien importante que Dios la usó de gran manera. Y él se fue, Herodes, sobre él para también darle muerte. Primero maltratarlo, torturarlo y después darle muerte. Y usted se puede imaginar las cárceles del tiempo antiguo, en la edad media, o en el tiempo de que la iglesia estaba en crecimiento. La cárcel no era como hoy en día. Eran subterráneos, hermanos, eran calabozos que estaban debajo de la tierra. Era sofocante, había calor. Era algo terrible, no había luz tampoco. Era un lugar muy oscuro, muy desesperante. Yo no sé cuántos aquí, hermanos, si se llegan a meter a un túnel, a un lugar donde apenas si cabes, ¿cómo te sientes? Las cárceles eran de esa manera en el tiempo de Pedro. Y la Biblia dice que a Pedro lo llevaron en la parte de más adentro y custodiado, hermanos, por diferentes grupos de soldados. Pero el punto que yo quiero aquí, hermanos, compartir con ustedes es que usted cree que Pedro no se sintió solo. Y así muchas veces nosotros sentimos que estamos solos. Hay momentos donde sentimos que no tenemos apoyo. Hay momentos donde sentimos que no tenemos ayuda, donde parece ser que no hay nadie a tu lado. Pero déjame decirte que Dios, donde esté un hijo de Él en agonía, Dios siempre nos va a dar una salida. Siempre Dios nos va a dar la victoria. En medio del conflicto, en medio de la prueba o de cualquier valle de sombra de muerte, siempre Dios está ahí. Dios siempre, hermanos, está ahí. A través de la palabra de Dios, si usted lee todo el capítulo 12, el capítulo 12, hermanos, es tan precioso porque nos damos cuenta de que la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. No paraban de orar por Pedro, porque, hermanos, Pedro había sido arrestado. Y mire algo tan importante, porque en su tiempo dijo Herodes: yo lo voy a sacar, mañana lo saco, lo exhibo públicamente y le voy a dar muerte. Pero eso creyó él en su tiempo. Pero en el tiempo del Eterno, en el tiempo de Dios, Dios dijo: no, todavía no es su tiempo.
Dios tenía algo planeado, Dios tenía algo perfecto para Pedro. Y si usted lee, por ejemplo, el versículo 6, vaya al verso 6, dice que cuando Herodes lo iba a sacar, cuando Herodes dijo, lo voy a sacar, le aseguro que las intenciones de Herodes no eran buenas. La palabra del Señor nos dice, de acuerdo al verso 6, que cuando Herodes lo iba a sacar, Dios le habla a un ángel y le dijo, desciende, porque Herodes dijo que lo iba a sacar, pero nosotros lo vamos a sacar primero. Y la palabra del Señor dice que el ángel desciende, el ángel llega donde aparentemente Pedro estaba solo, donde él estaba, hermanos, ahí en medio de agonía, en medio de sufrimiento. La palabra del Señor dice que cuando el ángel desciende, iluminó aquel lugar, porque la apariencia, la esencia de esos seres angelicales son seres de luz. Iluminó, hermanos, aquel lugar y llegó donde estaba Pedro. Y la palabra del Señor dice que le tocó el costado, que lo despertó. Mire, Pedro estaba dormido. Yo no sé cuántos de ustedes se dormirían en medio de algún problema, de algo así. A lo mejor usted puede decir, en medio del cansancio de tanto azote estaba cansado, se quedó dormido. Pero hermanos, es porque Pedro también había creído y había confiado en quién era su Dios, y él había mirado operar en milagros al Señor, y él estaba confiado que el Señor no lo había dejado solo. Y podemos ver a través de la palabra del Señor que aquel ángel que iluminó aquella celda, que se metió en la escena de parte del Señor, hermanos, sacó a Pedro de la cárcel, porque las puertas, los cerrojos, los guardias, las cadenas no pueden detener a Dios. No hay nada ni nadie que pueda detener a Dios. Donde esté un hijo, donde haya una hija de Dios, siempre habrá una puerta abierta para que el Señor, el poder y la gloria descienda sobre su vida, hermanos. La celda, hermanos, resplandeció. El lugar estaba oscuro. Es que siempre el Señor llega a tiempo. Lo que le estaba diciendo cuando le toca al costado y le dice, cíñete, ponte las sandalias, ponte el calzado, le estaba diciendo el Señor, es que hay lugares que todavía, Pedro, tú no has pisado. Tú no llegas aquí porque Herodes lo dice, es porque el Eterno lo dice. Y Él, hermanos, es el que tiene la última palabra. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Yo quiero llevarte a otra escena donde el Señor, por medio de esto, por medio de este pasaje o estos pasajes de la Biblia, te está diciendo que vale la pena esperar en Dios. La iglesia hacía oración sin cesar. Sigue orando al Señor, hermanos, aunque tú mires que todo te rebasa, aunque tú sientas desfallecer o aunque no veas respuesta. En la Biblia tenemos grandes ejemplos de personas que le clamó a Dios, que le gritó al Señor, y la Biblia dice que el Señor se quedó callado y no respondía. Es que cuando Dios guarda silencio es con un propósito. Pero déjame decirte que cuando viene tu respuesta, hermanos, todo va a cambiar. La iglesia estaba clamando por Pedro. Y si tú sigues clamando al Señor en medio de tu agonía, en medio de tu dolor, en medio de tu problema, de lo que tú estés pasando, porque es fácil servir a Dios cuando todo va bien, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, cuando tienes dinero en el banco, cuando tienes todo. Pero qué difícil es levantar tus manos cuando todo va mal. Qué difícil es decir, Padre, te alabo, te exalto cuando todo va en tu contra. Es difícil, hermanos, hacerlo. Pero déjame decirte que tu milagro, si tú perseveras, tu milagro un día va a llegar y va a tocar tu puerta. Lo podemos ver aquí a través de Hechos 12. La Biblia dice que mientras la iglesia hacía oración, el ángel desciende, hermanos, el ángel va enfrente de Pedro, va quebrando, ¿verdad?, cerrojos, abriendo puertas, y Pedro no lo podía creer. Él no podía creer, hermanos, que él estaba libre.
Y la palabra del Señor dice que cuando estaba la iglesia orando, se puede imaginar que llega Pedro y toca la puerta y alguien, hermanos, viene a ver quién era y dicen: es Pedro. ¿Cómo? Se supone, hermanos, que en aquella época era imposible que alguien burlara al imperio romano, que alguien burlara a las legiones en Roma. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios libertó a Pedro. Hermanos, tu milagro tiene su tiempo. Tu milagro un día va a tocar tu puerta. Sigue clamando, sigue perseverando, no desmayes, no te rindas, sigue esperando en ese Dios que Dios sabe cuándo va a obrar. Dios sabe cuándo se va a manifestar. Podemos ver, mire, voy a poner un ejemplo en la palabra de Dios, donde nos habla de Lázaro, de acuerdo a Juan capítulo 11. Lázaro era muy amigo de Jesús. La Biblia dice que Jesús tenía buena relación con él y con sus hermanas, con María y con Marta. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús no estaba cerca de la aldea donde vivía Lázaro, exactamente en Betel o en la aldea de Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas. El Señor se encontraba fuera de aquella región, llevando el evangelio, predicando, libertando a los cautivos, anunciando el reino de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que Lázaro se enfermó. Lázaro se enferma y la Biblia dice que le mandan un mensaje a las hermanas diciéndole al Señor Jesús: ¿verdad? Al que tú amas está enfermo, ven. Le mandaron a llamar. El Señor recibió la noticia y, por supuesto, ante la óptica del Señor no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Y la Biblia dice que el Señor esperó 2 días más. O sea, 2 días para que le llegara el mensaje, más 2 días más que el Señor esperó. Fue un total de 4 días. 4 días. Y para ese entonces la Biblia dice que Lázaro muere. Se puede imaginar el dolor de aquellas mujeres que aparentemente mandaron a pedir de todo corazón ayuda al que era su Señor y también amigo y era parte de la familia. Porque cuando Jesús venía por esa aldea en Betania, muchas veces el Señor se quedó ahí con ellos. Ellos tenían una conversación así como una familia. Le contaba las maravillas, los milagros, las señales, los prodigios. Le habló de la resurrección de los muertos y tantas cosas. Le enseñó misterios que para nosotros en este tiempo apenas estamos entendiendo a través de todo el Nuevo Testamento por medio de los siervos de Dios, como Pablo, por ejemplo. El Señor le habló de la resurrección, le habló de todo ello. Porque cuando el Señor llega y le dice: yo soy la resurrección y la vida, el Señor no había resucitado todavía. Y cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, que Lázaro se levantaría, le dijo Marta, dice: yo sé que él se levantará en el día postrero. Ella sabía algo de estos misterios de la palabra del Señor, porque el Señor muchas veces pasó tiempo con ellos compartiendo. Pero qué desesperante para estas mujeres que su Señor, su amigo, el que amaba tanto a Lázaro, no llegó. Y muchas veces nosotros estamos así y cuestionamos a Dios: Señor, pero ¿por qué cuando más te clamé no me respondiste? ¿Por qué cuando estaba yo en medio del dolor, cuando mi matrimonio estaba derrumbándose, o cuando yo tenía una enfermedad letal y el doctor dijo no hay salida, parece que todos me abandonaron hasta tú? Y Señor, ¿por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. Esas mujeres, hermanos, se puede imaginar, 4 días su hermano había muerto, ya lo habían puesto en la tumba. Y la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vino, pero no en el tiempo que ellas lo mandaron a llamar. Tal vez ellas pensaron: cuando Él reciba la noticia, como ama a Lázaro, como, ¿verdad?, somos como una familia, Él va a venir inmediatamente. Y así creemos nosotros que Dios va a obrar en nuestro tiempo.
Si le clamo a Dios y corro y le clamo, Él me va a responder. Dios responde, hermanos, pero muchas veces no es al tiempo de nosotros. No es porque Dios sea frívolo, no es porque Dios sea cruel, no es porque Dios sea malo. Es que Dios quiere mostrarnos algo, su poder, su gloria, que dependamos de Él. Es porque Él quiere mostrar que Él es Dios. Si nunca pasas un dolor, ¿cómo sabes que Dios te puede sanar? Si nunca pasas, hermanos, una lucha, ¿cómo puedes saber si Dios te va a dar la victoria? Si nunca pasas por una escasez, ¿cómo sabe que Dios te puede proveer? Si nunca pasas una enfermedad, ¿cómo sabes que Dios te puede sanar? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada circunstancia de la vida, para cada situación de la vida. Tal parece que el Señor adrede lo hizo, porque hay un reproche. Cuando el Señor llega a Betania, le había dicho a los discípulos: Lázaro duerme, voy a despertarle. El Señor nunca se refirió a la muerte como algo terminal, como algo, hermanos, como el ser humano lo mira. Es que delante del Señor, los que hacen la voluntad de Dios, los que creen en Jesús, duermen y descansan en Él. Y cuando Él va entrando por aquella aldea, lo primero que hace Marta es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenía razón en decir eso. Era de confianza. Tenía dolor, tenía agonía. Su hermano había muerto. Y tal parece que el Señor no estuvo ahí. Y realmente Él no estuvo. Ella habló desde su carne, desde su dolor. Y la Biblia dice, hermanos, Jesús lloró muchas ocasiones, porque Él era 100% Dios, pero también 100% humano. Y aquí en Juan capítulo 11 podemos encontrar que Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró el Señor? Podemos ver que cuando Él, antes de entrar a Jerusalén, la entrada triunfal, como conocemos nosotros, donde los judíos se quitaban los mantos, ponían las túnicas, ponían palmas, etcétera, y el Señor lloró. Y todos cuestionaban, en vez de alegrarse, ¿por qué lloras? Es porque Él conocía el corazón de aquella multitud. Él sabía que esa fe era superficial. Él sabía que mucha gente le dice: santo, sana al que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios. Pero Él sabe que después esa misma gente le dice: no te necesito, no quiero nada contigo, yo no ocupo de Dios, estoy joven para servirle, yo no quiero nada de Dios. Es que muchas veces es de labios. Y en esta ocasión, cuando Él llega, hermanos, Él llora. Pero Él no lloraba por Lázaro, porque Él sabía que Lázaro iba a pasar por eso. El Señor estaba llorando por la incredulidad de la gente nuevamente. El Señor estaba llorando porque aquella multitud no creía en Él. Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquella gente no le creía. Saduceos, escribas, fariseos, religiosos, gente, hermanas, empoderada en la palabra, con gran conocimiento, elocuentes, personas, hermanos, con una estima muy elevado, pero pobres en la fe. No le creían al Señor. Y podemos ver, a causa de esa incredulidad, un terremoto vino antes de que Lázaro, hermanos, el Señor lo resucitara. Y una voz tronante que se escuchó audiblemente y literalmente, era el Padre que habló. Y toda la gente decía: fue un trueno. Mire, la gente escuchando a Dios no quisieron oírlo. Escuchando la voz de Dios, el Padre, así como cuando Él entró a las aguas en el Jordán y descendió una voz audible que dijo: este es mi Hijo. Era la voz audible del Padre. En esta ocasión también la voz del Señor se escuchó nuevamente, porque el Señor decía: si nadie te quiere glorificar, Padre, si aquí nadie cree en ti, glorifícate tú solo. Y el Señor dice: me he glorificado y aún me glorificaré. Y el Señor le dice a la gente: esa voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes que no creen en mí. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que el Señor lloró. Incluso ahí en Juan 11:35 la gente habla del versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Es el segundo más corto de la Biblia. Pero podemos darnos cuenta que el Señor lloró. ¿Por qué lloró?
porque no creían en Él. El Señor les dice: quiten la piedra. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que el Señor le habló a aquel que tenía 4 días. Y él todavía viene la lógica, la carne hablando: Señor, ya hiede, tiene mal olor, ya se descompuso, es un estado de descomposición, 4 días de muerto. ¿Usted sabe por qué el Señor Jesús se tardó 4 días, hermanos? Tal vez lo sepa, pero lo voy a decir por el que no lo sabe. De acuerdo a la Biblia, y para los judíos, como el Talmud, el Zohar de los judíos, la historia, etcétera, los judíos sabían muy bien que hubo demasiados casos registrados en aquella época donde la gente sufría como un infarto, un problema cardiovascular, algo que los privaba. Y hubo gente que aparentemente fue diagnosticado como muerto o muerta, pero al tercer día volvían de eso. Eso está registrado. Y ahora podemos entender por qué el Señor se tardó más de las 72 horas, que son 3 días y 3 noches. Él duró 4 días para venir. ¿Saben por qué lo hizo? Para demostrarle no solamente a María y a Marta y a toda Betania, sino a Jerusalén y al mundo entero y a esta generación que Dios, hermanos, tiene su tiempo y que todo lo que hace es perfecto, hermanos. Él duró 4 días para demostrarle a la gente que no importa, hermanos, si tenía 4 días de muertos, para asegurarse que él estuviera bien muerto y que la gente no dijera: oh, ya había pasado, él no estaba muerto, fue una casualidad, él revivió solo. El Señor se tardó 4 días para demostrarle a la gente incrédula que Él es Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo va a llegar, Él sabe cuándo va a obrar. Póngase de pie, yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Estas mujeres, hermanos, pensaban: el Señor nos abandonó, el Señor no atendió el llamado.